14. Puestos. Entonces, Hombre, desde hace rato. listo. Buenos días. Entonces, a todos, bienvenidos a este café, un nuevo café con el CPC. El día de hoy, bueno, pues nos sentimos muy honrados en contar con la presencia del doctor Juan Antonio Leclerc Ortega y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, ambos de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, pues nos presentarán o platicaremos el día de hoy más bien sobre el Índice Global de Impunidad 2020. Y pues sin más preámbulo, pues creo que podemos pasar, digamos, a lo que significa, digamos, el café. Recuerden que este es un espacio en donde normalmente lo que hacemos es no tratar los temas de una manera tan formal como si fuera, digamos, de alguna manera una exposición, sino más bien tratar de crear un ambiente, una conversación en donde pues todos nos sintamos libres de cuestionar y de aportar ideas acerca, digamos, de algún tema, ¿no? Entonces, esa es más o menos ha sido la dinámica dentro de nuestros cafés. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a todos para que podamos ya empezar pues nuestra charla. Pancho, me parece que tú ibas a empezar con una pregunta. Bueno, más que una pregunta, también agradezco a mis amigos de la Universidad de las Américas Puebla el que estén con nosotros. Veo muchas caras que conozco y que aprecio muchísimo. Eh, yo quisiera pues, pedirles, Toño, Gerardo, que por favor nos situaran un poquito este índice general de impunidad. ¿De dónde surge? ¿Por qué la necesidad de crear algo así y cómo ustedes han ido acercándose a lo que hoy ponen a nuestra disposición? Sí, sí, con todo gusto. Gerardo, no sé si estás de acuerdo. Si quieres, presento yo en general las características metodológicas, los resultados generales y como lo hemos hecho en otras ocasiones, tal vez puedas avanzar un poco la precisión sobre México, América Latina, ya un poco de contexto específico para poder abrir una conversación ya más puntual, no solo sobre el instrumento, sino un poco lo que estamos advirtiendo. Bueno, antes que nada, queremos agradecerles a ustedes su invitación, la posibilidad de abrir un diálogo sobre nuestro trabajo, sobre un instrumento que hemos desarrollado desde 2015, que presentamos nuestro primer reporte de índice global de impunidad. Eh, para nosotros en ese entonces implicaba un reto, implicaba la necesidad de acercarte a conocer un fenómeno que estaba latente de una manera coloquial, que se hacía mucha referencia y se señalaba que la impunidad tenía que ver mucho con fallas importantes en el funcionamiento de la seguridad, la justicia, la violencia y, por supuesto, la corrupción. Sin embargo, el problema de fondo era cómo lo estudiamos. Había algunos casos, por ejemplo, Gabriel Said en su ensayo famoso sobre la corrupción en México, donde señala que la corrupción es el sistema. Said hace una referencia puntual a la necesidad de entender la impunidad, por ejemplo. Pero había pocos trabajos, tanto en México como a nivel internacional. Había un par de trabajos conceptuales, pero no había ningún esfuerzo sistemático por tratar de ponerle números o lograr una aproximación, lo cual además se comprende porque es un problema bastante difuso. Cuando hablamos de seguridad, tú puedes medir seguridad y hay una serie de criterios ya estandarizados. Tú puedes acercarte y medir, por ejemplo, la incidencia delictiva dependiendo del tipo de delitos y darle seguimiento y asumimos que eso da una aproximación al problema de la seguridad. A la violencia, por lo general, el indicador son el número de muertos o personas asesinadas entre 100,000 habitantes y se asume que eso nos permite tener una aproximación al problema de la violencia. En el caso de la corrupción, se han desarrollado instrumentos, sobre todo de percepción. La medición de la impunidad casi siempre va a través de encuestas, donde lo que ha hecho Transparencia Internacional, me parece que desde 1995, tiene que ver con cuestionarios a población abierta y cuestionarios a élites, tanto empresarios como académicos, para sentir cómo perciben la corrupción en el día a día. En el caso de la impunidad, lo que agrava las cosas es que tú no puedes estudiar la impunidad por sí sola. Tienes que vincularla a alguno de estos problemas. Tú no mides impunidad por impunidad. Estamos hablando de impunidad ante la corrupción, ante el acceso a la justicia, frente a los delitos que sufren las personas, ante violaciones graves a los derechos humanos, que es una beta de estudio, por ejemplo, de la impunidad a nivel global.
y que nosotros partimos de ese enfoque. Violaciones masivas a derechos humanos fue la base de nuestra definición conceptual, por ejemplo, o como ocurre recientemente también, las organizaciones de protección al trabajo de los periodistas han recurrido al concepto de impunidad para acercarse a explicar los niveles de violencia o ataque que sufren por organizaciones criminales o por agentes del Estado. Entonces, siempre necesitas vincularla a algo. Aquí el reto era, el tema es que no estamos midiendo seguridad, no estamos midiendo violencia, no estamos midiendo, eso ya se hace y se hace bien. El tema es cómo medimos ese otro componente. Y desde ahí empezó el reto. Nuestro segundo reto era cómo lo hacemos con números. No queremos hacerlo con cuestionarios. Sabemos que la metodología basada en percepción tiene virtudes, pero regresamos un poco a la charla que tenemos al principio. Depende la cantidad de cuestionarios, es que logras mayor precisión, y si los cuestionarios no son suficientes, el problema es que estamos hablando de márgenes de error que tal vez ni siquiera somos capaces de identificar, y obviamente levantar ese tipo de cuestionarios en un contexto de desconfianza, de inseguridad, se vuelve crecientemente complicado. El tercer reto era que además queríamos comparar. Y comparar implica poder hacer alguna serie de generalizaciones relevantes para diferentes casos. En México se ha estudiado la impunidad específicamente aplicado a ciertos ámbitos, o como les comentaba en el caso de la violencia contra periodistas, pero no puedes extrapolar esas conclusiones a otros problemas o a otros casos. Terminan siendo estudios aplicados específicamente a la situación o al contexto donde se aplicó. Para nosotros el reto era ese, e implicaba buscar además ponerle números, recurrir a estadística oficial para tener una aproximación a lo que consiste el fenómeno. El primer reto que enfrentamos, por supuesto, fue la definición. Y todavía es algo que está latente. Hay un debate muy fuerte entre quienes trabajan en impunidad, entre si lo conveniente es una definición muy pequeñita que permita medir un par de indicadores. Por lo general, lo que se busca entender es dime el número de delitos y dime cuántas sentencias al final hay, y tenemos una aproximación a la impunidad. Para nosotros esto era muy peligroso porque el énfasis, además de la impunidad, se está poniendo en el castigo. Y no necesariamente un enfoque punitivo y que destaca más castigo significa poder entender los niveles de impunidad. En México tenemos un sistema sumamente punitivo, que de hecho ahora hay intentos o tentaciones de regresar a él poniendo penas por todos los delitos posibles y prisión preventiva oficiosa para todo, pero eso no necesariamente acaba por la impunidad, y lo cierto es que teníamos las cárceles llenas de gente esperando una sentencia, y sobre todo gente pobre esperando una sentencia porque no tenía los recursos para lubricar al sistema. Entonces, la impunidad estaba, a pesar de las sentencias, los castigos, era delicado. El otro gran enfoque que a nosotros se nos planteó en muchas ocasiones era limítense a medir homicidio. Porque si ustedes miren cuántos homicidios y cómo se castiga, como es el delito más grave, donde no hay ningún tipo de reparación que pueda realmente darse hacia la víctima directa, con eso tienen ustedes una aproximación. El homicidio permite acercarse a muchas cosas, pero no estamos seguros que a la complejidad del problema político-social que representa la impunidad, especialmente en países donde los niveles de impunidad son muy altos, y nosotros asumíamos que el caso mexicano era un ejemplo. Nosotros arrancamos, como les comentaba, usando una definición generada por la entonces Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy Consejo, a través de lo que se denomina el reporte Oren-Lichter, que trata de sentar las bases de cómo estudiar los niveles de impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos a partir del derecho internacional. Y a lo que a nosotros nos interesa de esto es que asume la necesidad de pensarlo desde una manera multidimensional, no lineal a partir de la suma de sentencias frente a delitos. Reconoce que el problema de la impunidad es un problema de derecho, pero es un problema de hecho, de prácticas sociales, políticas, institucionales, más allá del contenido de las leyes y su aplicabilidad, y por lo tanto, y que además abarca la investigación, el proceso, el acceso a defensor para el inculpado, la sentencia, pero también los procesos de reparación del daño. A partir de esto, nosotros recurrimos a una serie de enfoques. Por ejemplo, Guillermo Cepeda, en un libro denominado Crimen sin castigo, hace muchísimos años, hablaba de una cadena de impunidad. Algunos autores internacionales, retomando el enfoque de Lichter, lo hacían. Nosotros retomamos esto y lo que decidimos fue que hay una dinámica
que funciona como cadena, que arranca al momento que se convierte en ilícito, donde involucra la decisión de una persona de denunciar o no denunciar, la forma en que se abre la investigación, si la autoridad, la fiscalía, el Ministerio Público abre o no una carpeta de investigación, lo que ocurre cuando la persona es atendida, cómo se establecen una serie de responsabilidades, se abre una investigación, se abre un proceso, esto llega a un juez, el juez dicta una sentencia. Si nosotros entendemos este proceso de cadena, la pregunta es, ¿cuáles son los momentos centrales para entender la diferencia y las variantes en lo que ocurre en esa cadena de impunidad? Nosotros tomamos la decisión de centrarnos en 3 dimensiones generales. Una primera dimensión que denominamos, que es el sistema de seguridad. Nos interesa lo que ocurre en la seguridad de los ciudadanos, incluyendo al momento en que llegan a presentar la denuncia, esto es la procuración de justicia, el acceso a la justicia o el sistema de justicia y los derechos humanos. Ya desde ahí, nuestro modelo es un modelo amplio, no solo se limita a medir justicia, sino que pretende ser multidimensional y abarca dimensiones sumamente complejas. Para nosotros, el hecho de integrar delitos y derechos humanos en un solo modelo es polémico, sin duda metodológicamente. Para nosotros no puedes entender altos, sobre todo muy altos niveles de impunidad en países, si no incorporas en alguna dimensión el significado de violaciones a los derechos humanos como una práctica cotidiana en la justicia, en la seguridad o en momentos de crisis político-social más graves. Una vez definidas estas 3 dimensiones, a su vez nos preocupan 2 cosas, la estructura y el funcionamiento. Por estructura nos metemos un poco a tratar de pensar cómo está diseñado y fundamentalmente qué capacidades tienen los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos y por funcionamiento cuáles son los resultados que arroja. Nuestra idea es que a partir de esa cadena, seleccionando indicadores que reflejen el funcionamiento y estructura de esas 3 dimensiones, es que nosotros nos podemos acercar a la película o a la historia de la impunidad. Obviamente ahí el tema es qué indicadores nos permiten hacer esto. Y ese es un tema sin duda complicado. Podemos diseñar, y nosotros llegamos en un primer momento a analizar cerca de 60 indicadores potenciales, incluyendo corrupción. El problema es que no necesariamente los estados reportan esta información. Los estados no quieren estar bajo la vitrina, no quieren que se sepa realmente la cantidad de delitos que se cometen, la cantidad de recursos que ponen para la seguridad de la justicia, mucho menos cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, porque mientras mayor impunidad, también el riesgo de que los propios agentes del Estado estén involucrados en los problemas de seguridad, de problemas de acceso a la justicia o de violación de derechos humanos es más alta. Entonces nos encontramos que había una falta de consistencia en el reporte de estos datos que hacían los países a la Oficina para Drogas y Delito de las Naciones Unidas, que es la fuente de información base que tomamos, porque para que el ejercicio tenga validez necesitamos acercarlos a partir de información relativamente estandarizada, consistente y de metodologías comunes. No todos los estados reportan y en el primer año la decisión que tomamos fue integrar 14 indicadores. Si nosotros aspirábamos a meter más indicadores, lo que iba a ocurrir es que íbamos a comparar menos países. Pero si a su vez lo que queríamos era meter a toda la comunidad internacional, pues al final íbamos a terminar metiendo 1 o 2 indicadores. Entonces, al final logramos un equilibrio en el primer ejercicio donde a partir de 14 indicadores pudimos comparar 59 países. Entonces, lo que nosotros hacemos a final de cuentas es un ejercicio estadístico de aproximación a un problema. No es una aproximación perfecta, no es la realidad fiel de lo que ocurre con la impunidad, es una aproximación a la dimensión del problema, dados los indicadores que podemos utilizar por la información que reportan los estados. Utilizar fuentes internas de los estados es una apuesta complicada. No todos los estados tienen oficinas de estadística capaces. El caso de África es muy notorio, el caso de algunos países del sureste asiático, que derivó, por ejemplo, en que el objetivo 17 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible incluya el mandato de hacer oficinas de estadística en muchos estados para poder medir lo que quiere medir la comunidad internacional. Pero también los estados no quieren reportar y eso dificulta muchísimo el ejercicio.
Posteriormente, lo que hicimos en 2016 fue extender este modelo a México. México logramos extender el modelo a 18 indicadores, sobre todo utilizando la información base del INEGI, los censos nacionales, las encuestas estatales de procuración e impartición de justicia son fundamentales, pero en los 2 ejercicios que hemos realizado no fue posible integrar derechos humanos, porque las comisiones estatales de derechos humanos no reportan en forma consistente y coherente lo que ocurre con las violaciones a derechos humanos que son denunciadas. En muchas ocasiones, si ustedes revisan los reportes anuales de las comisiones, van a ver más fotos del comisionado haciendo actividades sociales que realmente datos, ¿no? Y esa es una problemática brutal en muchos estados. Ya estamos un poco confiados de que gracias a INEGI en los últimos 2-3 años ha levantado algunas encuestas de derechos humanos, ya van varias, entonces podemos utilizarlas de la mano de un ejercicio que ha hecho The World Justice Project con su índice de Estado de Derecho de México, donde mide a partir de encuestas percepción de derechos, entonces podemos hacer algo combinado para lograr esa aproximación. Sin embargo, la información de INEGI es tan consistente que nos permite tener más indicadores para el caso mexicano. El caso mexicano lo analizamos en 2016-18, en 2017 continuamos con el análisis global, lo extendimos a 69 países y el año pasado hicimos un acuerdo con Colombia y realizamos el primer índice de impunidad colombiano, donde tuvimos que ajustar muchísimos indicadores por las características nacionales, la complejidad de que hay regiones que están en guerra, regiones que equivalen un poco a lo que eran los territorios de Quintana Roo y Baja California pues hace 40, 50 años, donde no eran propiamente entidades, no tenían las capacidades institucionales de otros estados, pero logramos hacer una aproximación también muy interesante. Ahora estamos presentando el nuevo índice, donde nuevamente logramos incluir 69 países. El mapa que ustedes ven es el reflejo de la impunidad como nosotros lo estamos encontrando en este momento. Hicimos un ejercicio en esta ocasión diferente. 69 países nuevamente conforman el índice. Esto es, son los países que estamos comparando. Me parece que en esta ocasión son 12 indicadores, porque anteriormente el de derechos humanos estaba desagregado. Ya no podemos hacerlo de esta forma. Ahora es un solo indicador de derechos humanos integrado. Baja los indicadores, pero al final de cuentas estamos midiendo exactamente las mismas dimensiones. 69 países que podemos medir por esos indicadores, más 14 países que decidimos meter bajo un esquema paralelo, que para nosotros es central, denominado impunidad estadística. La impunidad estadística significa que no es posible medir la impunidad porque no hay datos, y esto puede ser reflejo de 3 razones. Los países no tienen la capacidad de reportar, los países no tienen la voluntad de reportar en la comunidad internacional lo que está pasando, o la otra, los países manipulan los datos, los cucharean para verse muy guapos en sus indicadores, pero en realidad hay una situación atroz en el fondo, algo que no es lejano también a lo que ocurre en muchos estados de la República con sus indicadores. Nosotros tenemos detectado, por ejemplo, que en el estado de Nayarit eso ocurrió relacionado con el hecho de que tuvieras un fiscal que estaba coludido con la delincuencia organizada, ¿no? En el caso de Michoacán, nosotros hemos señalado que también está en situación de impunidad estadística porque hay documentos de sociedad civil y del propio gobierno federal, el sexenio anterior, donde se señalaba que el gobierno estatal había estado manipulando cifras de reporte hacia las autoridades. A partir de esto, entonces nosotros jugamos ahora con 2 criterios. Utilizamos solamente 14 países como ejemplo de impunidad estadística, porque son países que habíamos logrado incorporar a nuestro índice anteriormente y ya no podemos, porque han dejado de reportar. Filipinas era siempre el peor, siempre salía, y ahora ni siquiera podemos meterlo de que ya no reporta lo suficiente en forma consistente. De igual manera incorporamos países como China, como Arabia, que son parte del G20 y que no reportan a la comunidad. Ellos en principio tienen la capacidad. Entonces, con esta pequeña aproximación incorporamos otra dimensión adicional. Para nosotros es fundamental la impunidad estadística, es un componente mismo de la impunidad, porque si tú no generas información y la colocas a disposición de la sociedad,
estás haciendo política pública sin evidencia, estás volando a ciegas en problemas que tienen un impacto brutal sobre la vida de las personas y que además pueden tener sesgos muy importantes de acceso desigual a bienes públicos fundamentales como la seguridad y la justicia. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de esto? El tipo de indicadores que les comentaba, si nos podemos regresar a los indicadores, normalmente los que nosotros utilizamos son indicadores, por ejemplo, como policías por cada 100,000 habitantes, reclusos entre total de población, personal en reclusorios entre el total de la población. Anteriormente era por capacidad penitenciaria, pero se ha dejado de reportar de esa forma, entonces reconstruimos el indicador. Personal en reclusorios entre total de reclusos, jueces y magistrados profesionales por cada 100,000 habitantes. La que sigue, por favor. Personas frente a tribunales entre número de jueces, encarcelados entre condenados, porcentaje de encarcelados que no tienen sentencia, encarcelados por homicidio entre total de la población. Este siempre es un indicador complicado. Aquí lo importante es tener la tasa de homicidios. No todos los estados lo reportan así. Personas frente a los tribunales entre personas que tuvieron contacto formal con la policía. Este tipo de indicador, por ejemplo, se dispara muchísimo en países como Estados Unidos, donde el contacto del detenido con la policía suele ser generalmente complicado cuando además tienes raza negra o algún tipo de color en la piel que no sea blanco. Personas frente a tribunales entre el número de fiscales. Más el indicador de derechos humanos. En el primer índice lo que hicimos fue medir presos políticos, desaparición, no desaparición forzada, los estados no reportan eso, simplemente desaparición en general, ejecución extrajudicial y tortura. El problema es que es muy complicado darle seguimiento a esos indicadores. Nosotros lo hacíamos a partir de un observatorio de derechos humanos, no se ha actualizado. Y lo que hemos hecho para mantener el indicador es utilizar mediciones que hacen otros instrumentos, en esta ocasión de World Justice Project, combinado con un estudio de un investigador llamado Farris, que analiza el tema con la idea de mantener derechos humanos porque hace una diferencia fundamental al momento de entender los niveles de impunidad entre estados. ¿Qué niveles de impunidad encontramos? En el caso del IGI 2020, lo que nos encontramos es un grupo de países que se encuentran en impunidad muy baja o impunidad baja, donde el promedio de impunidad más o menos se encuentra por ahí de 40 puntos. Ese es el promedio que obtienes dividiendo la impunidad de todos los países que entran. ¿Quiénes son estos países? Fundamentalmente europeos. Salvo Japón y Corea que andan por ahí, que son países asiáticos con niveles de ingreso alto. Todos los demás son países europeos. Y desde 2015, la sorpresa que nos hemos encontrado es que los países de la Europa del Este, del antiguo bloque comunista, suelen salir muy bien evaluados. Esto para nosotros no es casual, tiene que ver con una transformación institucional muy dura relacionada con los criterios y estándares de seguridad, de justicia y de protección a los derechos humanos que ellos tenían que seguir para aspirar a entrar a la Unión Europea, que aceptaron ser monitoreados por la Unión Europea y que tuvieron que estar reportando, además de reportar sobre su política fiscal y ese tipo de cosas, tenían que reportar este tipo de temas y por lo tanto estaban sujetos al monitoreo de la Unión Europea. Creemos que esto se va a descomponer. Ya hay síntomas en países como Hungría, en Polonia, donde el nivel de cierto tipo de delitos de odio, persecución a periodistas, migrantes, preferencias sexuales, etcétera, nos da una señal de que algo se está descomponiendo. Todavía no se refleja en el tipo de indicadores que nosotros seguimos. Después tenemos el caso de impunidad media, donde ya empieza a variar. Hay países como los Estados Unidos, que nunca ha salido necesariamente bien en nuestro índice, siempre, sobre todo en el primer índice, cuando medíamos ejecución extrajudicial, las personas que son ejecutadas durante el arresto eran consideradas así por los indicadores que usábamos, salía muy mal. El problema de ese contacto de policía con las personas suele afectarlos muchísimo. Costa Rica aparece como el primer país latinoamericano, el que tiene mejores niveles frente al problema de la impunidad, y siguen apareciendo algunos países europeos. El verdadero problema y lo que nos interesa obviamente está en lo siguiente: los países que tienen los niveles más altos de impunidad y sobre todo los que tienen altísimos niveles de impunidad, ¿no? Podemos mover a la que sigue, por favor. En el caso de México, en el primer índice, México salió en el penúltimo lugar. Era el lugar 58 a 59, solo detrás de Filipinas.
Para el índice 2017 era el 66 de 69, por detrás de Filipinas, Camerún, India y se me va por ahí alguien más. Siempre muy cercano a Colombia, Turquía, la Federación Rusa, con niveles y problemáticas muy semejantes. Ahora México queda en el 60 de 69. Están al final Tailandia, Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbaiyán, Paraguay, Guyana, Nepal, Kirguistán y México. Sin considerar además todos estos países que están en impunidad estadística. Ustedes pueden ver más o menos la cifra que viene arriba es el promedio de resultado que tienen. Por ejemplo, Australia tiene un muy buen nivel, sin embargo, tiene tanta inconsistencia que preferimos señalarlo como impunidad estadística. Aquí también lo que puede estar pasado es que simplemente no reportan porque no les interesa reportar, porque asumen que no tienen problemas en su sistema de justicia o su sistema de seguridad. Eso suele ser muy común en países desarrollados. Sin embargo, en estos países también, por ejemplo, en el caso australiano, suele haber problemas en acceso a la justicia sobre algún tipo de minorías, especialmente, por ejemplo, minorías indígenas, pueden sufrir problemas de discriminación en acceso a la justicia o la seguridad, racismo, que se traducen en el acceso a estos bienes públicos. Pero para muchos estados no les interesa reportar esos datos porque asumen que no tiene una problemática. Cuando nosotros encontramos esas inconsistencias en los casos que podemos estudiar, hay muchos casos africanos que ni siquiera los metemos porque no hay información, ya los estamos colocando en impunidad estadística para señalar que es fundamental el reporte. México aparece en el lugar 60. En principio significa que está mejor porque estaba en el lugar 66 frente a 60. Aquí lo importante no es el cambio de 60 a 69. Hubiera sido muy sintomático, muy importante analizarlo si México de repente se va al lugar 20. Pero el salto, primero que nada, no es drástico. Tiene que ver con variaciones del modelo estadístico. Nosotros hemos tenido que ajustar algunos indicadores para poder hacer la medición. Por lo tanto, el modelo no es necesariamente el mismo, a diferencia del modelo de México que lo hemos mantenido hasta ahora tal cual. En este preferimos hacer la medición más fina, aunque la suframos en poder hacer una comparación muy estricta. En este caso, yo lo que diría de México en general, antes de que Gerardo haga sus comentarios, es que no hay de hecho ningún cambio significativo. Cambia México porque entran y salen países y porque tuvimos que ajustar algunos indicadores, pero los problemas fundamentales que habíamos detectado de México, que eran problemas de estructura en el sistema de justicia muy marcados, falta de capacidades para garantizar acceso a la justicia, que se traducen en problemas de funcionamiento de la justicia. Por ejemplo, en 2015 estábamos hablando de 47% de la población en prisión esperando una sentencia, que cuando además analizamos la problemática de quiénes estaban en prisión, pues la mayoría eran personas que además estaban por delitos menores a 5,000 pesos, que esas estadísticas se han generado para el análisis de la transición entre los sistemas penales que hemos estado viviendo por más de una década. No vemos un cambio significativo en el sistema de justicia. Uno de nuestros indicadores clave, que es cuántos jueces tienes por cada 100,000 habitantes. México tiene 2 por cada 100,000. El promedio que tenemos en el índice es 17. Si nos vamos a Europa, me parece que está por 23 jueces por cada 100,000 habitantes. No es que en todos los casos más sea mejor, pero sí hay un desfase muy importante cuando tú tienes un promedio global de 17. ¿Cuál es tu capacidad para garantizar justicia? En el caso del viejo sistema era muy claro, hay un dato que creo que me parece siempre muy relevante, está documentado que en el viejo sistema los jueces no estaban presentes, estaban solo presentes en 20% de los casos cuando involucraba desahogo de pruebas. Solo en 20% estaban presentes los jueces. Quienes llevaban el proceso eran los secretarios del juzgado. Obviamente con el sistema y con el nuevo sistema y con la idea de que menos casos deben llegar al juez y hay mecanismos de resolución de controversias, la idea es que se debería menos trabajo al juez, pero eso no es cierto, porque el sistema es mucho más complejo y requiere cualitativamente un rol distinto al juez y mucho más cercano al proceso. No tenemos suficientes jueces. Sí, en el caso del índice de México, aquí no podemos comparar ministerios públicos. Los países no reportan ese tipo de datos equivalente a la figura donde inicia la investigación. En México tenemos también cerca de 2.5 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. En el caso de Puebla me parece que estábamos en 1.3 para cada 100,000. En el caso de Durango estábamos cerca de 12, por ejemplo. No tenemos capacidades.
Y eso se refleja en el estudio. Eso no ha cambiado. No hemos aumentado significativamente nuestras capacidades. Un indicador que ha bajado, por ejemplo, es la cantidad de personas en prisión, en el caso mexicano, por las transformaciones del sistema, pero algo que ha sido desigual entre los diferentes estados de la República. No vemos un cambio ni en funcionamiento ni en estructura todavía. En el caso de la seguridad, hay alguna dimensión que sale mejor. Normalmente en el índice la estructura de seguridad sale mejor evaluada. ¿Por qué? Porque nos sigue reflejando que tenemos muchísimos policías. Tenemos policías por encima del promedio global. Pero eso nos lleva a otro tipo de problema. El índice, que solo te da un número, te dice que tenemos mucha policía. La pregunta es, ¿qué calidad de policía tenemos? ¿Cuáles son desde sus derechos laborales, sus hábitos alimenticios, sus horarios de trabajo, la profesionalización y capacitación que reciben, los recursos que requiere para hacer su trabajo, la coordinación entre niveles, su preparación simplemente para coordinarse y poder trabajar bajo el esquema del nuevo sistema penal? No tenemos una buena policía. Normalmente sale mejor, pero hay que tomarlo siempre con pinzas. Y derechos humanos, siempre estamos en problemas. En esta ocasión no sale México tan mal como había salido porque tuvimos que recurrir al indicador de World Justice Project, pero en todos los indicadores anteriores era un país que sistemáticamente tenía un peso fundamental la violación a derechos humanos en la comprensión de la impunidad. Entonces, si bien hay un cambio aparente que México ya no está en los últimos lugares, sí es motivo de reflexión que un país con las características de México, su tamaño, su población, el tamaño de su PIB, el tipo de reformas institucionales que se han generado en la última década, empezando por la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma en materia del sistema de justicia penal, el sistema anticorrupción, seguimos estando entre los países peor evaluados del mundo. Si nosotros siguiéramos añadiendo casos, lo que ocurriría es que tal vez México no se va hasta los últimos lugares, pero sin duda habría muchos países que una vez incorporados quedarían mejor que México y México seguiría estando en un lugar 80, 85, si pudiéramos comparar a toda la comunidad. Un nivel que sigue siendo muy grave y que refleja los problemas de seguridad y justicia que enfrenta nuestro país. Finalmente, también el caso mexicano se caracteriza como uno de los países con los peores niveles de impunidad y falta de capacidades, incluso en comparación con América Latina. México tiene 2 jueces por cada 100,000 habitantes. En promedio, en los últimos casos veíamos que América Latina suele variar dependiendo qué países se incorporan a la muestra, pero suelen ubicarse entre 4 o 4.5 jueces en promedio. México está por debajo incluso de América Latina en cantidad de jueces. Incluso África no es muy representativo porque tenemos pocos casos, pero en nuestras mediciones veíamos que África estaba por encima de 3 jueces por los pocos casos. Comparándolos con esos pocos casos, incluso ahí México no tiene capacidades suficientes en su sistema de justicia. Yo lo dejaría aquí. Gerardo, si tú quieres avanzar. Gracias, Juan Antonio. Si quieren, para ir cerrando y dejar espacio también para comentarios, preguntas de ustedes, ¿cómo está la región de América Latina en términos de impunidad? Con base en nuestra métrica, México es el 5º país con mayores niveles de impunidad, solamente detrás de Venezuela, que no la incluimos, ¿no? Y estos 3 países que pudimos medir, Guyana, Paraguay y Honduras. Ojo, incluimos en el índice de impunidad, como impunidad estadística, a Argentina, que tiene problemas con algunos de sus indicadores, y nos interesa también Brasil. Brasil también tiene problemas con sus estadísticas nacionales, lo cual verdaderamente es muy grave dado el nivel, el tamaño del país, la importancia que tiene la región, ¿no? Sobre la región de América Latina inciden sobre todo dos variables. El tema de las capacidades del sistema de justicia y también el tema de los altos niveles de homicidio. México no tiene los niveles de homicidio que tienen varios países en la región.
Por encima de México se encuentra, por supuesto, Honduras, El Salvador, Brasil. Hay países que verdaderamente tienen muy buenos sistemas de policía, como Chile, como Colombia, como Argentina, que la verdad es que tienen sistemas de investigación de delitos muy altos, ¿no? Y tenemos países de la región con muy bajos niveles de homicidio, como es el caso de Argentina. Algunos de ustedes se preguntarán por qué Panamá sale tan bien en estos datos, y colegas de Estados Unidos nos los han dicho, ¿no? Panamá pues es un paraíso de lavado de dinero y de la corrupción de la región. Sí, pero Panamá y sobre todo Ciudad de Panamá le ha apostado un régimen sumamente punitivo, tiene muy altos niveles de policías, tiene un alto nivel de encarcelamiento, lo cual también, este modelo que nosotros les presentamos es como una alberca. Es un modelo estadístico lineal que, como funciona a través de medir estructura y funcionamiento, si sobrecargas una parte del sistema, pues vas a tener problemas en otro. Si tienes altos niveles de contacto de personas con policía y que son trasladados al sistema de justicia, el sistema de justicia se colapsa, y también se colapsa el número de presos que tienen las instituciones, ¿no? Juan Antonio les habló del tema de la impunidad en México. Revisando los índices, la encuesta como la del ENVIPE, ¿no? Nos señalan que primero tenemos una muy alta cifra negra de delitos que no se denuncian. Aproximadamente México ronda los 33 a los 35 millones de delitos anuales, ¿no? De estos, aproximadamente son denunciados un 7%. La cifra negra es del 93% en México. Y a esto, aproximadamente un 10% de esos delitos ingresan al sistema judicial a través de la apertura de carpetas de investigación. Y de esas carpetas de investigación, aproximadamente un 11% llegan a algún tipo de sentencia. Ahora, con el sistema de justicia penal acusatorio y las nuevas medidas de resolución de conflictos, los juzgados han podido reducir estos niveles de impunidad, pero México sigue teniendo niveles de impunidad muy altos. Yo quisiera pues hacer tantita promoción de nuestro sitio. Entonces, quisiera, si me lo permiten, voy a presentarles la página. Estaba ya revisando, Francisco, Pancho, Mariscal, estaba revisando ya los datos de Reforma. Ellos hacen una encuesta con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y es una encuesta propia del Grupo Reforma, que tiene un equipo propio de encuestadores, ¿no? Aquí están los datos. Nos gustaría mucho que puedan corroborar los datos directamente ustedes a través de los índices que ya les habló Juan Antonio. Pueden descargarlos, las versiones globales, que son las que dicen Global Impunity Index o Índice Global de Impunidad, es la de los países. Tenemos 2 ejercicios nacionales para México, 2016 y 2018. Si quieren también ver nuestra metodología, afortunadamente es replicable para otros países. Ya hicimos el Índice Global de Impunidad de Colombia, donde medimos la impunidad subnacional a partir de los territorios y entidades en Colombia. Pueden también ustedes descargar la base de datos para jugar con las estadísticas y ver cómo, si quieren profundizar en algún indicador que a ustedes les parezca interesante, por ejemplo, el de policías por cada 100,000 habitantes, ¿no?
Aquí hay un tema para México. La Ciudad de México dispara el número de policías que tiene el país, pero hay estados que, según el modelo óptimo policial, tienen menos del 50% del estado de fuerza óptimo que sugiere la Secretaría de Gobernación, igualmente con un promedio global que es de 1.8 policías por cada mil habitantes, ¿no? Hay estados como Puebla que tienen 0.8 policías por cada 1,000 habitantes, ¿no? Y esta realidad de falta de estado de fuerza, de investigación, de prevención del delito en el país, pues habla que la principal razón, el principal problema de impunidad en este país es responsabilidad de los gobiernos estatales que tienen la responsabilidad de atender más del 80% de los delitos que son del fuero común, que son responsabilidad de las autoridades locales, tanto del aparato de seguridad como de justicia, ¿no? Tenemos además, si quieren profundizar con el tema de impunidad, pueden consultar otras publicaciones que hemos elaborado a lo largo de estos 5 años. El CECIG es un centro de pensamiento estratégico porque nos interesa analizar 3 temas: impunidad, seguridad y justicia, y temas vinculados, por ejemplo, con la impunidad, como es derechos humanos, la impunidad ambiental y problemas en el ámbito también local. Yo creo que también que conozcan, hemos hecho una red importante de alianzas estratégicas con otras organizaciones en México y en el extranjero para seguir ahondando en estas investigaciones. Yo lo dejaría aquí, Juan Antonio, para abrir un espacio a los colegas que participan. Muchas gracias por las presentaciones y las explicaciones. Entonces, bueno, pues creo que lo que ahora procede es invitar a los participantes a que puedan formular algunas preguntas para, bueno, esclarecer algunos de los temas. Y bueno, yo tengo una pregunta, digamos, que es un poco natural por el área en la cual yo me desempeño. Veo que, por ejemplo, hay una similitud en lo que ustedes presentan en este índice y en el índice que, por ejemplo, también presenta Transparencia Internacional, en donde Estonia, por ejemplo, sale normalmente como un país, bueno, bien en este tipo de rankings, ¿no? Y como yo lo he expuesto también en algunos foros, pues Estonia es un país que, por ejemplo, decidió, digamos, refundar su estado después de la guerra y apostar mucho por la tecnología, ¿no? Entonces, ellos, bueno, tienen un alto nivel, digamos, de una sociedad muy tecnológica que permea realmente muchos de los ámbitos de la sociedad y donde la gente, digamos, está acostumbrada ya a hacer uso de las tecnologías en la vida diaria, ¿no? Entonces, y veo que ustedes también, bueno, en este índice ya en el documento completo, bueno, pues ustedes hacen como recomendaciones que tienen que ver o hacen acotaciones al respecto, digamos, de la cuestión tecnológica, ¿no? Y supongo que es por esta cuestión, digamos, de que permite combatir mejor cierto tipo de ataques o, bueno, o de delitos, ¿no? Pero también no sé si esto es porque puede de alguna manera trascender en otros ámbitos, como la participación ciudadana o, por ejemplo, la obtención de datos, ¿no? Que son básicos para formular este tipo de índices y, por supuesto, las políticas públicas. Y para el caso de Estonia, yo te diría que lo que nosotros hemos encontrado es un poco la hipótesis que tenemos sobre Europa del Este es justamente que ellos se vieron la necesidad de reconstruirse, no solamente político-institucionalmente, económicamente el salto fue brutal toda la década de los 90, pero una vez que se abre la posibilidad de entrar a la Unión Europea, que ocurre en un momento clave para ellos porque justo estaban en el proceso de transformación política. La Unión Europea, que originalmente había apostado por una extensión gradual,
empiezan a acelerar la apertura a otros países, lo cual tuvo otro tipo de consecuencias, pero sí hay una serie de ámbitos donde empiezan a homologar prácticas políticas, pero sobre todo estos países están obligados a reportar y a cumplir con estas obligaciones para poder entrar al club de la Unión Europea. Entre esos estaba respeto a los derechos humanos, ¿no? Y hay países que venían con problemas muy fuertes, no solo de violaciones a los derechos humanos, sino de problemas incluso de genocidio relacionadas con el tipo de conflictos internos que habían enfrentado. Entonces, cuando se ven obligados a cumplir con una serie de estándares de derechos humanos que involucran libertades civiles, libertades políticas, acceso a la justicia, y tienen que reportarlo, el tema es que había un incentivo muy poderoso para hacerlo. Nosotros creemos que por ahí viene la explicación. Obviamente también hablar de Europa del Este implica hablar de un crisol muy diferente. No es lo mismo hablar de Hungría y Polonia, que curiosamente Hungría es uno de los países que transita primero, se empieza a alejar del comunismo prácticamente desde 1985, empieza a tener una serie de medidas de apertura económica antes de la apertura de Europa del Este en 89. Es muy diferente a los países, por ejemplo, como Eslovenia, como Croacia, que vienen de transiciones muy diferentes. La población es diferente, las cantidades de población, por supuesto. Nosotros creemos que por ahí va la explicación y creo que abre una serie de preguntas muy interesantes para México. Cuando tú enfrentas estos niveles de impunidad tan altos, ¿cuál es el rol del reporte internacional? Creo que en México estamos planteando este tipo de preguntas por otra vía, que tiene que ver con la justicia transicional. Obviamente en Europa del Este no es justicia transicional. Hay países que enfrentan problemas con el pasado brutales y que tienen que tener sus propios procesos de reconciliación. Pero en este caso, el factor externo y el compromiso a ser revisado desde fuera hizo la diferencia. Obviamente el incentivo de incorporarte a la Unión Europea y beneficiarte incluso económicamente del intercambio comercial era un incentivo sumamente poderoso. Aquí no es lo mismo, pero sí plantea la pregunta de este rol de observación y reporte internacional como una forma para abrir el proceso de transformación institucional, poniendo información verídica sobre la mesa, abierta no solo a tu población, sino de acuerdo a metodologías y estándares internacionales, con la obligación además de cumplirla, ¿no? Hay casos, bueno, lo que pasó en Guatemala con la CICIG es un caso emblemático que ya vemos hasta dónde llegó y ahora las consecuencias que tuvo con la suspensión misma del mecanismo, pero sí nos plantea una serie de preguntas muy importantes que vamos a tener que reflexionar y que no es gratuito que el debate sobre un mecanismo internacional que permita a México enfrentar el problema de la impunidad, de las redes de macrocriminalidad, como les llaman algunos colegas, o los pactos de impunidad que están detrás de gran medida de muchos de estos casos, creo que reflejan que en muchas ocasiones la participación internacional puede ser verdaderamente importante, ¿no? Y creo que es más que una respuesta, yo te dejaría ahí una pregunta. No sé, Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Yo andaría nada más con el tema de Estonia y países de Europa del Este, que algo fundamental fue la independencia de los poderes judiciales. La Unión Europea exigía independencia de los poderes judiciales nacionales y de los jueces locales y apostaba a rotación de los jueces con base en el desempeño. Algo que en México tenemos muchos problemas al tener unidos las presidencias de los poderes judiciales en los estados o la federación con las judicaturas, por ejemplo. Hay jueces que se vuelven actores políticos con vínculos de corrupción muy fuerte en los estados. Por ahí tenemos que avanzar, además de que exigirles a los poderes judiciales de los estados que aumenten sus capacidades. Y eso es algo que ustedes desde la sociedad civil pueden exigirles a los congresos locales. Gracias, a lo mejor no me di a entender, pero bueno, yo lo que quería era ahondar un poco en la cuestión tecnológica, pero bueno, mi compañera Mari Carmen Leiva creo que tenía levantada la mano y también Alejandro Guillén.
Buen día, un gusto saludarlos, pero además haberlos escuchado por segunda vez en la presentación de este índice global de impunidad. Ustedes hacen en el documento que presentan y que ya es público en la página de la UDLAP, ustedes hacen una serie de recomendaciones para México. Y en esas recomendaciones hablan de que para el área de justicia y seguridad se requieren más recursos. Y mi pregunta sería, ¿realmente se requieren más recursos o se requiere eficiencia en los recursos que ya se tienen? Y la otra pregunta sería, ¿cuándo tendríamos los resultados a nivel local México de los estados? Nada más. Gracias. Si quieres empiezo por lo segundo. La idea es sacar en 2021 el nuevo índice México. Lo que habíamos estado haciendo era un año uno, un año a otro. La verdad es que fue muy complicado este año. Vemos con preocupación una tendencia en muchos países a ya no reportar o reportar en forma desigual la información, o no les interesa, o tal vez esta irrupción de populismo autocrático de diferentes vertientes que vemos en el mundo está llevando a cerrar esa tendencia a poner información ante Naciones Unidas. Eso lo vemos como una preocupación. Fue complicado completar información en muchos indicadores y obviamente el tema de COVID nos atrasó. Estábamos pensando nosotros salir por ahí de marzo, pero con toda la contingencia obviamente fue imposible. No, yo creo que saldremos por ahí de abril, mayo posiblemente del próximo año con el nuevo índice. Va a ser un índice, los primeros dos que sacamos, apostamos por la continuidad. El índice global tiene como problema que si somos muy estrictos metodológicamente, no podemos comparar uno con otro, porque las pequeñas variaciones metodológicas te dicen que no es el mismo modelo. Estamos conscientes que no hay forma de hacer esto de otra manera en el global, por los problemas de reporte. Pero en el caso mexicano, para nosotros, entre el índice que sacamos en 2016-18, era fundamental poder garantizar que sí fuera comparable, para ver si había un cambio significativo. La información, no hicimos ningún ajuste en indicadores, ningún ajuste en metodología para ver esa continuidad y se logró el objetivo. Ahora el reto que enfrentamos es que el sistema ya cambió. En 2018, la información que utilizamos es más o menos 2016. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma en que INEGI construye estas encuestas relacionadas con Procuración y Justicia Estatal. La información tiene un desfase, que no es grave porque son temas que se mueven muy lento a lo largo del tiempo. Es muy difícil que tú tengas un salto en cantidad de ministerios públicos de un año a otro. Eso no va a ocurrir. Pero ahora lo que sí estamos pensando es que a diferencia del anterior, sí necesitamos ajustar los indicadores. O sea, preferimos sacrificar una comparación estricta a tener una película un poquito más fina, porque para el año que nosotros, el último índice, los datos sobre implementación y resultados del nuevo modelo penal eran insignificantes y eran solo relevantes para algunos estados. Ahora sí tenemos que tratar, por ejemplo, a mí me gustaría mucho tener información sobre defensores de oficio, que hace un sentido y tiene un rol mucho más fuerte en el nuevo sistema. Hay una serie de temas ahí que nos estamos preguntando si es posible incorporar para tener una visión más fina del índice mexicano. En el otro tema, yo te diría que el problema son las dos cosas. Sí se requieren recursos, ha habido recortes significativos en muchas áreas, pero los recursos tienen que ser bien ejercidos y tiene que ver tanto con problemas de rendición de cuentas y fiscalización, pero también cómo se ponen las prioridades. En algunos de los reportes que se elaboran del nuevo sistema, me parece, no sé si fue el de México Evalúa, que tiene tal vez el reporte de evolución más exhaustivo por ahí, en alguno de ellos leí una frase que me da mucho la atención, que ellos cuestionaban, por ejemplo, que donde no ha habido fallas en la implementación del sistema penal es en la construcción de los nuevos edificios. Ahí nadie falla. Cuando hay obra pública, nadie falla. Pero donde no se invirtió, por ejemplo, es en capacitación para los operadores del sistema. Y parte del problema es que hay un desfase.
no solamente, hay un desfase, por ejemplo, entre los ministerios públicos que debieron haber transitado bajo la transformación de fiscalía, pero al mismo tiempo debieron haber embonado al nuevo sistema. Las policías tendrían que haberse transformado para operar y hacer detenciones bajo el nuevo sistema, pero al mismo tiempo los operadores dentro del mismo sistema están capacitados en forma muy desigual y normalmente no hay recursos para eso, y no hay recursos para muchos temas. Yo creo que lo que nos está reflejando es que los recursos no son suficientes y que además la forma en que se ejercen nos refleja prioridades muy distintas a las que tendríamos que poner sobre la mesa para tener un impacto en mejor acceso a la justicia. Gerardo, no sé si sobre seguridad. No, coincido. Si hay un problema de recursos. Yo creo que muchos de ustedes conocen las academias de policía, el nivel en el que están, la corrupción que ha habido en la adquisición de equipamiento, la corrupción que ha habido en la profesionalización también. Se gastaron muchos recursos para profesionalizar para el nuevo sistema de justicia penal y muchos de esos recursos hubo fuertes casos de corrupción, ¿no? Entonces, si ya vimos los datos de que tenemos pocos jueces, pocos ministerios públicos, pocos fiscales de investigación, malos equipos, malos laboratorios, muy pocos laboratorios de investigación criminal, para el tema cibernético también, que cada vez va a ser más importante, y optimización de los recursos también, ¿no? Sí, tengo aquí una pregunta. Estamos también por Facebook Live, entonces en vivo. Nos hace una pregunta Raúl Casares Urbán, miembro del CPC de Quintana Roo. ¿Cómo creen ustedes que podría ayudar la justicia abierta a que la impunidad pudiera ir disminuyendo? A nosotros nos parece fundamental que el sistema tiene que tener una mayor apertura, tanto en la forma en que se abren los procesos en el ámbito donde pueden abrirse sin afectar al proceso mismo, pero en la información disponible para entender lo que ocurre con el sistema. Nosotros creemos que esto debe ocurrir, incluso en otros ámbitos. Ahora que se está discutiendo, por ejemplo, la reforma al sistema en el Senado, que empiezan a abrir los primeros diálogos, creo que eso tendría que ir, por ejemplo, incluso con un mecanismo de parlamento abierto, incluyendo en una forma mucho más fuerte a los diversos actores involucrados. Sí, personalmente creo que tenemos que avanzar hacia un modelo más abierto. El problema es si no tenemos las capacidades, si los recursos institucionales son tan deficientes, la apertura por sí sola nos va a ayudar. Lo que va a ayudar es evidenciar los problemas, ¿no? Estaba viendo algunos datos, por ejemplo, para la sesión, ¿no? Nosotros señalamos la cantidad de jueces que hay, ¿no? En el caso de México es 2.17 en este caso. Pero si nos vamos a otros estados, me parece que en 2018 el Estado de México andaba un juez por cada 100,000 habitantes, Puebla andaba en el rango de 1.5, pero cuando nos vamos a la estadística ya bajo el nuevo sistema, por ejemplo, Puebla es el penúltimo lugar en jueces bajo la modalidad del nuevo sistema. O sea, es 0.2 por cada 100,000 habitantes. Donde el caso mejor evaluado es Baja California, es Zacatecas con 2.8 por cada 100,000 habitantes, jueces bajo la modalidad del nuevo sistema. Sí es muy importante que sea abierto. Pero la pregunta que nosotros estamos haciéndonos en este momento en términos de impunidad es, ¿podemos con esas capacidades? Pero además habría que añadir algo. Lo que entra al sistema representa el 7% de los delitos que ocurren. No todos tienen que llegar. Pero si tomamos la cifra negra, el sistema trabaja para 7%. La denuncia es fundamental y me parece que eso es un ámbito donde todos nos movemos, la promovemos y discutimos. ¿Qué va a hacer el sistema si el año que entra por alguna situación mágica, misteriosa, logramos reducir la cifra negra y tuviéramos 14% de denuncia? Pues vamos a tener un cuello de botella espeluznante. No habría forma de garantizar justicia. Es que no hay capacidades. No solamente son jueces. El tema defensores de oficio es crítico bajo el nuevo sistema.
van a ayudar la resolución alternativa, pero el nuevo sistema es sumamente demandante en las características para llevar el proceso acusatorio. Ahora, nos vamos a la procuración y no tenemos suficientes ministerios públicos. Andamos en el rango, eran cerca de 2.8, ¿no, Gerardo? Lo que traíamos ahí de promedio. Y nuevamente, nos íbamos a Puebla, y me parece que era 1.2 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. El Estado de México, los que han avanzado, eran estados que estaban avanzando, como Chihuahua, Durango, que estaban avanzando mucho en la implementación del nuevo sistema. Pero no todos han invertido en la construcción de esas capacidades. Del otro lado, la policía es un tema crítico, tanto para funciones de seguridad como para funciones de justicia. Con el nuevo sistema, la detención y la forma que se hace la detención es fundamental. La policía no está preparada para funciones de seguridad, no tenemos la suficiente policía a nivel estatal, como menciona Gerardo, pero no tiene las capacidades dentro de la modalidad del nuevo sistema. La apertura me parece fundamental. Nosotros somos convencidos de que el sistema tiene que ir transformándose, somos convencidos del nuevo sistema, apostamos por eso y tenemos que hacerlo mejorar, pero sin capacidades vamos a reproducir el mismo problema de otras maneras. De acuerdo, sí. Gracias. Sí, efectivamente, el año pasado trabajamos dentro de la Secretaría Ejecutiva y el Sistema Estatal Anticorrupción en un diagnóstico sobre el cual estamos construyendo la política estatal anticorrupción, cosa que se ha detenido por problemas internos del sistema. Pero una de las cosas que veíamos era justamente que uno de los asuntos graves era la desconstrucción de ministerios públicos en el estado de Puebla, justamente, ¿no? Estamos avanzando en sentido contrario a lo que la exigencia, no solamente por estándar, sino por realidad, es evidente que debería ser. Y esto, lamentablemente, en un tiempo como hoy, donde se está desmantelando la estructura gubernamental, de administración pública, etcétera, pues da poco que pensar hacia el futuro. Ya no oigo nada. ¿Sí? No. Yo creo que todos los sistemas de indicadores señalan, hay estados de la República, los terribles problemas de capacidad que han enfrentado. Puebla es uno de ellos. No hay reporte, si vemos el de México Evalúa, que se llama Hallazgos sobre el sistema penal, que me parece que es el más puntual, que establece además, no solamente evalúa capacidades, sino te dice dónde te ubicas dentro de la aspiración temporal de avanzar. El último reporte de México Evalúa me parece que fue 2019, midiendo 18, y, por ejemplo, Puebla estaba en el lugar 12, 13, que en principio no se veía mal, pero cuando ves dónde se ubica, en 2018 Puebla estaba en el rango de implementación correspondiente a 2016. Y no, o sea, sí está en el lugar 12, pero no está muy lejano a otros estados. Se ha implementado de una manera muy lenta, desigual, y eso es solo si nos enfocamos al sistema como tal. Si además empezamos a ver los otros sistemas que tienen que coordinarse y tener un diseño coherente, son estados que tienen problemas muy fuertes. El Estado de México no hay reporte donde salga bien en este tipo de problemas, ¿no? Y si le sumamos los problemas de inseguridad, justicia, de inseguridad pública, de violencia que enfrentan muchos de esos estados, nos refleja la dimensión de la crisis, ¿no? Y el tema de la seguridad, como señala Gerardo, tiene una problemática por sí misma más allá de su conexión con la Procuración de Justicia. Claro, claro. Sí, y también estamos hablando en estos tiempos con preocupación de la falta de inversión como uno de los elementos de construcción económica. Y aquí está Fernando Torres con nosotros, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex en Puebla. Una de las cosas que evidentemente no ayuda, no abona para nada en el apetito de invertir en nuestro país, pues es justamente la falta de un Estado de Derecho. ¿Ustedes esto lo pueden reflejar, lo pueden ver, lo pueden justificar de alguna manera dentro de todo lo que están conociendo y dando a conocer? ¿Quieres, Juan Antonio? Sí. Sí, nos preocupa mucho el tema de la cultura de la legalidad.
Creo que es un tema que no hemos avanzado como país y en el ámbito local. No es algo fácil no es fácil generar políticas públicas para mejorar los niveles de cultura de la legalidad, de participación ciudadana, para construir un mejor Estado de Derecho, ¿no? Ahí el trabajo que hacen ustedes pues, es un grano más en esta materia. Nuestro índice sí encuentra una correlación estadística con los índices de Estado de Derecho como el del World Justice Project, tanto a nivel del mundo como a nivel de los estados de la República. Y si me lo permiten también con un tema de Estado de Derecho que vincula al sector privado, México no es la excepción. Lo que sí estamos viendo es un avance, por ejemplo, con el tema de control de activos ilegales, lavado de dinero, lavado de activos. Vi que uno de sus seminarios que hicieron en línea fue exactamente sobre el tema de lavado de dinero. Entonces, por ejemplo, hay que presionar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a que fortalezca la unidad de inteligencia patrimonial y económica, que es el símil de la UIF a nivel de los estados. Corrieron apenas hace un par de meses a la que era su titular. No sé quién es el nuevo titular. Es una oficina que no tiene presupuesto y los estados de la República tienen mucha información de inteligencia patrimonial, de catastro, de registro de la propiedad que puede ayudar a controlar el desvío de recursos de la delincuencia organizada y la delincuencia común. Y los estados, incluyendo Puebla, tienen que avanzar también en la parte de recuperación de activos de parte de la delincuencia, también que ayuden a la reparación del daño, o al menos para que el Estado recupere recursos y financie a las instituciones de investigación estatales, ¿no? Sí. Fíjate que el tema que señalas, el de Estado de Derecho, es un tema que a Gerardo y a mí nos interesa desde hace tiempo. Cada quien lo trabaja de diferente manera. El tema, yo creo que en el fondo, cuando discutimos impunidad, corrupción, nos refiere de alguna manera a una discusión sobre el problema del Estado de Derecho en México. En este tema yo creo que hay varios aspectos que tendríamos que discutir con mayor profundidad en el futuro y que involucran, Gerardo puso el acento, por ejemplo, en cultura de la legalidad. Ese es un tema que México tendría que trabajar mucho más a fondo, que tiene que ver sin duda con civismo, con cultura, y que tendría que involucrar de una manera mucho más profunda al sistema educativo, por ejemplo. Pero hay otra serie de problemas interrelacionados que dificultan que el sistema, la idea de Estado de Derecho se convierta en una realidad, como un Estado de Derecho democrático, incluyente para todos los mexicanos. Por un lado, la informalidad. Hay muchos mexicanos que están excluidos del Estado de Derecho, que su relación cotidiana con los bienes públicos es desde una informalidad y negociación clientelar para obtener acceso a la justicia, a la seguridad, para tener un título de propiedad. Esa es una realidad que no hemos podido solucionar y esa informalidad le hace mucho problema. Los ciudadanos en general, en un porcentaje muy amplio, son excluidos de los beneficios institucionales en este país. No puede haber Estado de Derecho si tú tienes población excluida de las instituciones. Y eso es algo que tendríamos, que se vincula con desigualdad, pero que tendríamos que estar discutiendo también como un componente de Estado de Derecho. El tema de las capacidades. El Estado de Derecho sin recursos no existe. No hay derechos si no pones dinero, porque tiene que traducirse en instituciones, en tribunales, en espacios o en bienes públicos o en espacios donde los ciudadanos puedan reclamar acceso a bienes públicos o presentar denuncias. Sin capacidades no tienes Estado de Derecho. Tienes un cascarón hueco muy elegante, pero no tienes Estado de Derecho. El otro tema, por ejemplo, tiene que ver con el diseño. Y este es un tema verdaderamente crítico. Se abre la discusión nuevamente en el Senado y empezamos a discutir la reforma y se generan expectativas y todo el mundo participa. Nos hemos dado reformas muy importantes.
los últimos años ha habido reformas muy importantes. La reforma en materia de derechos humanos es una revolución constitucional y es uno de los sistemas más ambiciosos que existen en materia de derechos humanos. Pocos sistemas se atreven a decir, no solo son derechos los que están en la Constitución, sino también los que están contenidos en todos los tratados que están ratificados por el Senado. Eso es una, y además con el principio pro persona, que te da la protección más amplia, es un sistema ambicioso, pero no tenemos un ejercicio, un disfrute cotidiano de derechos humanos con el cual nos sentamos satisfechos. Hay violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos un sistema anticorrupción que tenemos problemas todavía para hacerlo funcionar en forma coherente en los diferentes estados. Tenemos el sistema penal que no sabemos todavía, queremos ir para atrás ahora bajo la idea de que es mejor llenar las cárceles de personas. Tenemos ese problema. Cuando Said dice que la corrupción es el sistema, yo creo que en realidad el sistema es la injusticia y la impunidad. La corrupción es uno de esos reflejos. El verdadero sistema es la ausencia de Estado de Derecho, de un sistema que incluya a los ciudadanos, que garantice instituciones, que garantice acceso a ese tipo de bienes públicos de una forma tan efectiva como incluyente. Y ahí la gran pregunta es, ¿por qué a pesar de todo lo que reformamos, todos los cambios que hacemos a la Constitución, todas las leyes secundarias que hacemos, las reformas en los estados, ¿por qué no tenemos Estado de Derecho? Y una de las preguntas, además de la informalidad y la cultura, es si a los actores políticos les interesa el Estado de Derecho, o si estamos en una trayectoria dependiente donde por más que reformamos, seguiremos en la impunidad y la injusticia, porque los actores políticos, independientemente del partido político, prefieren un sistema de impunidad e injusticia disfuncional, pero que genera beneficios políticos para los actores políticos, independientemente del partido al que pertenezcan, en el orden de gobierno, en donde se mueva. Entonces tenemos un problema de pactos de impunidad tan profundos, tan transaccionales, que podemos reformar lo que queramos y poner recursos y crear capacidades. Tenemos que romper esa trayectoria dependiente, ¿no? Y finalmente yo creo que nos lleva a varias preguntas. ¿Qué nos corresponde a los mexicanos para promover y construir eso? Y regresamos a la pregunta de mecanismos internacionales. ¿Es posible hacerlo a través de ese tipo de mecanismos como muchas organizaciones lo están planteando con la idea de justicia transicional? Porque el problema de fondo es que por más que hacemos cosas a favor del Estado de Derecho, el resultado nunca suma Estado de Derecho. Exacto, y si me permiten, hacia allá iba mi comentario. Antes que nada, gracias Juan Antonio, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente los saludo cordialmente. Y sí, sobre esto que acabas de comentar, Juan Antonio, yo creo que hay un tema que es importantísimo. Pareciera, por un lado, que la sociedad civil, las universidades, haciendo este esfuerzo de ir construyendo índices de medición de la corrupción, de la impunidad, en fin, todos estos trabajos que podemos ver de distintas instituciones que han tratado de contribuir para medir la realidad de estos problemas que padece nuestro país, pues pareciera que van con una agenda, por un lado, y las autoridades, los encargados de la dirección del Estado van por otro. Entonces pareciera un diálogo de sordos. Ustedes llevan 5 años ya de estar haciendo este índice, tanto el global como a nivel nacional. Y yo aquí planteo mi primera pregunta. ¿Ha habido algún estado de la República que haya avanzado en función de las recomendaciones que ustedes han hecho con respecto al tema de la impunidad? ¿Ha habido algún estado que digas, este estado está haciendo lo que nosotros estamos recomendando? ¿Hay uno, dos, ahí en sus mediciones? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta tiene que ver también con el asunto que se comentaba al inicio, que ya no alcancé a escuchar toda la conversación, pero tiene que ver también con la cultura de la denuncia y la cultura política y la cultura democrática de nuestras sociedades. Los índices de corrupción o las mediciones de la corrupción, muchas de ellas populares, se basan fundamentalmente en la percepción. Y la percepción nos arroja índices del 85-90% de personas que consideran que la corrupción les afecta. Sin embargo, y esto está ahí en las encuestas que hace INEGI, en donde el INEGI lo que hace es, por un lado, medir la percepción
después lo que hace es ir midiendo, de esa misma persona ir midiendo, oye, ¿tú conoces a alguien, algún pariente, algún amigo que ha sufrido algún hecho de corrupción? ¿Sí? Y va disminuyendo el porcentaje hasta llegar a la parte de lo que es ser víctima de la corrupción. Y entonces tenemos de un porcentaje de percepción del 90 a una tasa de victimización del 15, 13, 15%. Entonces hay una enorme diferencia y yo no sé qué tan sobrevaluado está el tema de la percepción, es decir, que los mexicanos están sobredimensionando la corrupción, es lo que está ocurriendo, o por qué tenemos tan bajo o tanta distancia entre lo que es la percepción con lo que es la tasa de prevalencia de las reales víctimas que dicen, sí, yo fui víctima de un acto de corrupción y aquí en esta oficina me pidieron tanto dinero. Entonces, ahí es otra pregunta, ¿qué pasa con estas mediciones en las cuales, pues de pronto, es tan abrumadora la percepción que incluso los sistemas anticorrupción que surgieron hace 3 años, 4 años, 5 años, ya se me fue la cuenta, de pronto dicen, pues es que no hace nada, no pasa nada, pues miren, seguimos con el 90% de percepción de corrupción. Entonces, esa es una segunda pregunta, ¿qué pasa con estas mediciones? Y una tercera, rapidísima. En el caso concreto de la seguridad y del funcionamiento del sistema de impartición de justicia, cuando se habla de la independencia de poderes particularmente, y ahora ya que se logró la autonomía de las fiscalías y se les reclama al Poder Judicial esa independencia, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ahora que se percibe que el Poder Judicial, y lo estamos viendo por lo menos a nivel federal, no tanto a nivel local sí deja mucho que desear, pero a nivel federal estamos observando que hay esa independencia del Poder Judicial con respecto a los otros 2 poderes, cosa que, repito, yo cuestionaría en el caso de los estados, en donde en muchas ocasiones el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo de los estados, incluyendo Puebla. ¿Qué pasa con ese Poder Judicial que presumiblemente estamos observando que es más independiente? ¿Se están viendo avances en ese sentido o definitivamente no estamos viendo avances ni con una independencia del Poder Judicial ni con una autonomía de las fiscalías? Esa sería mi tercera pregunta. Y aquí dejo mi comentario. Y nuevamente les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros. Interesantísima la plática. Eres Juan Antonio. Doy unos apuntes, yo creo que Juan Antonio tendrá otros. Con el tema de la percepción de la corrupción, al ver a otros países, cuando hablamos de verdadera independencia de sus fiscales y de sus jueces, es que han avanzado grandes casos de combate a la corrupción política de muy alto nivel. En los países de Europa del Este, contra políticos, contra ministros. En el caso de América Latina, México es el único país de los países involucrados con Odebrecht que no tiene en la cárcel a un expresidente. Perú tiene a todos sus expresidentes, incluyendo uno que se suicidó, en la cárcel. El único presidente que no está en la cárcel es el presidente en activo, Kuczynski. Guatemala encarceló a un presidente en funciones y a una vicepresidenta en funciones, no a un expresidente. Caso de Brasil también, caso de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El caso de Ecuador, una contraloría independiente que llevó el caso del presidente Correa. Y eso lo vimos también en los países de Europa del Este. Pero en México, hasta el año pasado, claro que es un tema político, es un encarcelamiento político, pero nunca había llegado a la cárcel un exministro, un exsecretario de Estado, ¿no? Entonces, estos grandes casos de corrupción es el pacto de impunidad política, y esto tenemos que hablarlo con mucha seriedad. Y los pactos de impunidad política no se van a romper, doctor Guillén, como bien dices, si no hay un poder judicial independiente y exista fiscalías independientes que quieran llevarlo. Y hay un tercer componente, el tema de la investigación de lavado de activos, congelamiento de cuentas, recuperación de activos ilegales.
por primera ocasión estamos viendo que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, después de 20 años de su existencia, finalmente está preocupándose por la judicialización de casos. Eso no lo estábamos viendo, ¿no? Y por último, los poderes judiciales a nivel de los estados y federal era una terrible caja negra. Todos nos íbamos con el tema de los policías, la profesionalización, la prevención, pero ¿qué pasaba dentro de esa caja negra que son los poderes judiciales? Llegamos hasta la ignominia de tener un ministro de la Suprema Corte de Justicia con claros problemas y casos de conflicto de interés con los anteriores gobiernos, el caso de Eduardo Medina Mora, ¿no? Entonces, esos casos son muy mal vistos en los países que se preocupan por tener sistemas independientes judiciales, ¿no? Hay que poner el ojo también en el nombramiento de esos funcionarios, ¿no? Y sobre el caso de los estados, sobre todo cuando sale el caso del índice México, sí llegamos a tener algún tipo de reacción de los gobiernos estatales. La mayor de las veces no es muy agradable. Pues, la verdad, Gerardo y yo nunca hemos tenido ahí ningún conflicto directo ni nada. Sí, en algunas presentaciones se han molestado. Bueno, el mismo caso de Puebla, la primera vez que lo presentamos, a mí me tocó presentarlo en el Congreso Estatal y un par de legisladores locales de diferentes partidos estaban muy molestos porque Puebla salía muy mal. Me decían, no, así no es Puebla, aquí prácticamente todo está muy bien. Después me encontré a uno de ellos pues, cuando salió y me dijo, oye, ¿qué crees? Pues sí, es que tenés razón, estaban señalando problemas muy de fondo. Eso es muy común cuando sale el índice estatal. Hay una reacción de decir, no, aquí no pasa eso, aquí estamos funcionando bien. Algunos casos fueron incluso emblemáticos, no conmigo, llamaron directamente a la rectoría de la universidad de un estado para decir que no, el gobernador, para decir que no, que esos datos no eran, que estaba... El tema es que después el gobernador en menos de un año estaba en la cárcel. Entonces nosotros nos sentíamos muy tranquilos porque sí se reflejaba la realidad. Hubo otros casos, el gobierno de Coahuila hace un par de años ya salió, se acercó a nosotros para decirnos, no, para cuando salga el siguiente, nosotros les entregamos toda la información de los datos de policía. No, es la información que ustedes reportan, ¿no? No me puedes dar tu información directamente. ¿Cómo verifico que esa información es de calidad? Yo creo que el tema del índice de impunidad sí les resulta incómodo, de entrada porque es un tema que se presenta en negativo. Lo que dice el índice es que tan mal estás. Y por más que quieran tomarlo, les es más cómodo tomar, por ejemplo, un índice de avances en el sistema penal, porque está fraseado en positivo y siempre puedes darle la vuelta diciendo, ya puse más dinero y ahora ya hice esto. En el de impunidad es muy difícil que cambies de un año al otro, les resulta incómodo. Lo que sí hemos notado es que se usa mucho cuando vienen las campañas electorales como arma arrojadiza. De repente el candidato opositor se lo avienta al partido que estuvo gobernando y es una situación ahí muy rara. No solo aquí, nos pasó algo muy simpático en Filipinas. Un día me empezaron a bombardear de Filipinas los correos de organizaciones de la sociedad civil, legisladores de oposición, porque traían un pleito con Duterte, donde Duterte usó el índice de impunidad para decir, ya ven cómo estoy haciendo las cosas bien, porque por los años del índice anterior eran años que correspondían al gobierno anterior. Decían, vean lo mal que estaba el país y vean con mis medidas draconianas lo bien que está haciendo las cosas. Y la oposición pues lo quería pelear, los periodistas. Entonces recibíamos correos de todos lados diciéndonos, dinos cuál es la interpretación correcta, ¿no? O sea, pues es que la interpretación correcta está muy mal donde quieran verlo. Esto no va a cambiar así y las medidas draconianas pues no ayudan. Sí hemos tenido mucho diálogo en instituciones, pero que haya disposición para usar los datos como tales, no lo hemos visto mucho. Tal vez más en el poder legislativo, en algunos estados se han acercado, pero no ya con la intención de traducir eso. También el tema está que cuando tú hablas, por ejemplo, con autoridades de gobierno, normalmente son las oficinas de los gobernadores y les puede interesar,
pero cuando bajas al tema y se trata de ponerle dinero a fiscalías que ahora son autónomas, o al Poder Judicial, pues lo ven bien, pero pues a ellos les interesa otra cosa. Ellos quieren ver cómo bajan en lo que a ellos sí les pega, que por ejemplo es inseguridad, ¿no? Entonces no ha sido sencillo. La verdad es que organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, hemos tenido un diálogo mucho más activo con un mayor interés. Por ejemplo, Coparmex está aquí, siempre nos ha recibido, hemos abierto un diálogo crítico, siempre interesante, buscando revisar propuestas, pero con gobiernos suele ser un poquito más complicado, ¿no? Sobre corrupción, lo que planteas es interesantísimo. Yo creo que hay que establecer que todo sistema de construcción de indicadores es imperfecto y como instrumento tiene sesgos, y su sesgo es: dime qué metodología usas y te diré en qué consiste tu instrumento. Nosotros tenemos un sesgo, y el sesgo es que utilizamos una metodología centrada en 3 sistemas, utilizamos información estadística oficial que asumimos es correcta para lograr una aproximación a un problema, porque no hay otra forma de hacerlo. El problema de los temas de percepción, yo cada vez estoy más convencido que tienen utilidad dependiendo. Las encuestas electorales te sirven para medir intencionalidad de voto hasta cierto punto, y estamos viendo los problemas de certeza que tienen crecientemente esos instrumentos en los últimos años, no solo en México, porque la percepción en un contexto crecientemente emocional, como hemos visto en los últimos años, toda la influencia del fake news, por supuesto que tiene impacto en ese tipo de instrumentos. La encuesta en VIP de INEGI lo que tiene es que es muy robusta porque levanta 100,000 cuestionarios y te permite acercarte a un problema con un grado muy fino. El problema de los instrumentos de corrupción y el hecho de que nosotros no metemos corrupción, no tenemos los recursos para levantar nuestra propia encuesta, es que muchos de esos instrumentos de percepción, nosotros tenemos dudas. Por ejemplo, el Índice de Transparencia Internacional creo que ha logrado dar una posición razonable, estable a lo largo del tiempo, pero cuando analizábamos su metodología nos dábamos cuenta que en algunos estados, por ejemplo, cuando la revisabas a fondo, había estados donde la conclusión fundamental eran cuestionarios, pero eran 3 o 4 cuestionarios a expertos. O sea, 4 expertos entrevistados te daba la película del país. Entonces, ya desde ahí tienes dudas, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio con Transparencia Mexicana tratando de, a partir de nuestros datos, sumar otros indicadores. Por ejemplo, era el de transparencia, impunidad nuestro y anticorrupción. Y hacerlo por estados y hacer una especie de triángulo de ver si había congruencia. Y curiosamente el de transparencia y el de impunidad, a pesar de los sesgos metodológicos, te podría decir que coincidía y había cierta estabilidad. El de corrupción nos da unos saltos terribles. Porque además el problema, si tú le preguntas a las personas en una encuesta si creen que la impunidad es muy alta en México, pues te va a decir que sí. Y si además tienes un caso como Lozoya, donde tienes bombardeo informativo, los videos, pues te va a decir que sí, te va a decir que sí muy alto. Si le preguntas si el gobierno federal está haciendo algo, en este momento es muy posible que te diga que está haciendo muy bien las cosas porque viste los videos, pero implica que hay una política anticorrupción coherente, efectiva, con criterios de justicia. Pues no lo sé. Yo tengo dudas, yo creo que hay esfuerzos muy interesantes. Algunos investigadores están empezando a analizar el tema de corrupción con sus indicadores. David Arellano del CIDE, por ejemplo, hace poco publicó algo analizando los indicadores, un trabajo donde analizaba diferentes tipos de indicadores, y lo que él señalaba es que o se quedan solamente a medir soborno, porque es lo que la población percibe, la mordida, todo eso, pero no estás midiendo el problema de fondo, que son las redes de corrupción con macrocriminalidad que generan un daño agregado mucho más fuerte e incluso de largo plazo. Creo que vamos a ver muchos ajustes en ese tipo de metodologías en el futuro, ¿no? Y lo del Poder Judicial, las fiscalías, yo creo que el Poder Judicial Federal se convirtió en un actor central en términos de contrapeso y además en términos del trabajo que hacía en general. Pero Julio Ríos del CIDE publicó un trabajo que se volvió muy famoso donde documentó las redes de nepotismo dentro del Poder Judicial. Entonces, eso lo que nos dice es simple y sencillamente que en términos de contrapeso y de una serie de funciones se está cumpliendo, pero al interior está replicando muchos de los problemas de tráfico de influencias, de corrupción, de nepotismo que sufren otras instituciones. Gerardo mencionaba la decisión que debe ser la judicatura frente a la Corte, por ejemplo, el resto del Poder Judicial.
Lo que queda claro en mucho de lo que hemos visto con estos problemas de algunas sentencias o estas redes de nepotismo es que no puede estar integrado. Tiene que haber un proceso de fiscalización mucho más duro, más efectivo. Y el caso de las fiscalías yo creo que sí es diferente. Yo creo que no por haberlas declarado independientes o con autonomía, eso está ocurriendo. Siguen sujetas a poderes políticos de las oficinas de los gobernadores. Y en el caso de la Fiscalía General, creo que perdimos la oportunidad de darnos un fiscal autónomo. Desgraciadamente hubiera oxigenado el proceso, el hecho de que hubiera sido separado simplemente en el caso Lozoya, que el presidente esté presentando en cadena nacional los videos, nos dice que hay un problema, de que no hay necesariamente independencia ni la va a haber, y era el camino. Tendríamos que haber avanzado hacia allá para generar capacidades, para revisar una institución que simplemente, por lo que sabemos del caso Ayotzinapa, era una institución terriblemente viciada y colapsada en la capacidad de garantizar justicia, de procuración de justicia a los mexicanos, ¿no? Entonces hablamos de problemas de fallas internas que se siguen replicando y por supuesto esos problemas y vicios afectan la calidad del acceso a la justicia en su conjunto. Ya solamente de mi parte, para cerrar mi intervención, comentarles, Gerardo y Juan Antonio, que en esa relación de la que hablaban hace un momento, de la relación entre la sociedad con las autoridades, quiero comentarles que mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana el año pasado solicitaron al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, le solicitaron que hiciera a su vez una solicitud de información a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad en Puebla, solicitaron información sobre qué medidas están haciendo para combatir la corrupción al interior de sus instituciones. ¿Saben qué nos han respondido? Nada. Nada. Lo único que hicieron ese día fue tomar nuestra solicitud, decir, van de ese estudio, vamos a analizarlo y después les decimos si procede o no procede su exhorto. Para que tengan ustedes una idea de cómo se manejan, y eso que es el Comité de Participación Ciudadana, que es un órgano fundamental del sistema anticorrupción en Puebla y el sistema nacional. Sí. Así es. Ok, muchas gracias de mi parte. Es todo. Muchas gracias. Entonces, pues quisiera yo preguntar a todos los participantes si existiera, digamos, algún comentario o pregunta más. Si no, pues para agradecerle de nuevo a nuestros expositores e ir cerrando nuestro café del día. ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces les agradecemos mucho a todos su participación, sobre todo al doctor Leclerc y al maestro Rodríguez por tan amable presentación. Y pues no me queda más que agradecerles de nuevo a nuestros participantes por sus intervenciones y pues los esperamos en futuras ediciones de nuestro café con el CPC. Tengan todos un buen día. El agradecimiento es de nuestra parte por las invitaciones reiteradas y el interés de ustedes en difundir y discutir las virtudes y defectos de nuestro trabajo, pero sobre todo por la posibilidad de mantener este diálogo abierto con ustedes. Créanme que Pancho nos ha invitado en diversas ocasiones a diferentes tipos de trabajo con el comité y así, además de que es un gusto saludarlos, realmente estamos muy agradecidos de la posibilidad de intercambiar ideas y de que ustedes sí tomen en serio nuestro trabajo y le vean una opción de que algo tenemos que decir, ¿no? Verdaderamente estamos muy agradecidos y se los apreciamos. Como mencionaba Gerardo, en la página del CSIG de la universidad, pueden ustedes descargar cualquiera de los trabajos que hemos generado, los 3 índices globales, los 2 nacionales y el de Colombia, en forma gratuita. Algunos ya está traducción en inglés también y las bases de datos también son abiertas. Como mencionaba Gerardo, en los próximos meses estaremos publicando también un índice de impunidad ambiental. Lo que vamos a medir ahora son los niveles de impunidad, violencia, crimen relacionados con delitos ambientales y el próximo año el índice de impunidad México. En ambos casos es medir el desempeño de los estados de la República. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias también. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un gusto Hasta luego. saludarles. Nos vemos dentro de 15 días.
Muchísimas gracias. Por aquí estaremos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.